Universidad César Vallejo, solo para los que quieren salir adelante. César Abraham Vallejo Mendoza, más conocido por su primer nombre y su primer apellido, César Vallejo. Nació en el año 1982 en Santiago de Chuco, Perú. Fue el menor de los 11 hermanos de Francisco Vallejo Benítez y María de los Santos Mendoza Virrionero. De niño estudió en el centro escolar número 127, ubicado en el mismo Santiago de Chuco. Se crió en una familia con muchas creencias cristianas, gracias a su abuelo José Rufo Vallejo, que también era sacerdote. Es por ello que su familia quiso que él se metiera en el camino del sacerdocio, pero él se inclinó por la poesía. César Vallejo siempre fue un hombre perseverante, puesto que, a pesar de su baja economía, él se matriculó en la Universidad de Trujillo en la Facultad de Letras en el año 1900 y terminó sus estudios en el Colegio San Nicolás de Huamachuco en el año 1909. César Vallejo siempre fue un hombre perseverante, puesto que, a pesar de su baja economía, él decidió matricularse y seguir con sus estudios en la Universidad de Trujillo en la Facultad de Letras. A pesar de que César Vallejo tuvo que dejar sus estudios por su misma baja economía, él decidió seguir perseverante y siguió sus estudios en el año 1911 y se matriculó en la Universidad Mayor de San Marcos en la Facultad de Medicina. A pesar de que César Vallejo tuvo problemas económicos 2 veces en la universidad y tuvo que retirarse, él decidió matricularse por tercera vez en el año 1913 en la Facultad de Letras de la Universidad de Trujillo. César Vallejo se costó sus estudios siendo profesor primero en el Centro Escolar de Varones y luego en el Colegio Nacional de San Juan. Después de mucho esfuerzo, César Vallejo logra titularse en el año 1915 gracias a su tesis llamado El romanticismo en la poesía castellana. El Grupo Norte y César Vallejo. El Grupo Norte surgió por los años 1915 en la ciudad de Trujillo, que al principio se hacía llamar la Bohemia de Trujillo o Bohemia Trujillana. La finalidad del grupo era engrandecer con un ascenso intelectual la cultura literaria en Trujillo, comenzando a publicar sus contribuciones en revistas de índole cultural infantil. En esas ocasiones eran portavoces del Centro Escolar de Varones de la ciudad de Trujillo, también del diario La Reforma en Trujillo, quien fue liderada en aquellos tiempos por Antenor Orrego. Entre las celebridades más relevantes están César Vallejo, Víctor Raúl Haya de la Torre, Juan Espejos, Alcides Esperucín, Francisco Sandoval, Macedonio de la Torre y Ciro Alegría. En 1923, Antenor Orrego y Alcides Esperucín fundaron el diario trujillano El Norte. Fue en aquellos momentos que se dieron a conocer como el Grupo Norte y que a su vez se hicieron llamar el Grupo Trilce, como homenaje al poemario de César Vallejo. Esposa de César Vallejo. Georgette Philippard y César Vallejo, un amor que surgió en discreción. Se conocieron en mayo de 1926. Vallejo tenía 34 y Philippard tenía 18. Él cayó rendido ante la bella Georgette mientras apreciaba desde su ventana. Pero la mamá de Georgette no aprobaba esta relación amorosa porque no vio en Vallejo la solvencia de poder dar a su querida hija. En 1928 fallece la mamá de ella. Fue ahí que Vallejo y Georgette inician una vida enlazada, teniendo al principio una convivencia de 6 años. El 11 de octubre de 1934 contraen matrimonio civil en la comarca 15 de París. Fue una gran demostración de amor que duró cerca de 10 años.
hasta la muerte de Vallejo, quien partió a la eternidad un viernes 15 de abril de 1938. Gracias. Hola, muy buenos días. Quien le habla es Miguel Susaníbar. En esta oportunidad les hablaré acerca del emprendimiento cultural de la obra Colacho Hermanos. Para empezar, ¿qué es emprendimiento cultural? El emprendimiento cultural viene a ser aquel quien usa su creatividad y su talento para realizar un proyecto que pueda resolver un problema social. Como hablamos de Colacho Hermanos, nuestro autor, César Abraham Vallejo Mendoza, usa su creatividad y su talento de escritor como escritor universal desde Francia. Se inspira en la sociedad peruana, que en 1930 colapsa, bajo esta crisis colapsa el gobierno de Augusto de Leguía, y en un breve periodo pasan diferentes presidentes, como este personaje pintoresco Luis Sánchez Cerro, y entre otros. Para esto nuestro autor ya había escrito varios artículos en Francia en una revista llamada Germinal. Para ser exacto, entregó 4 artículos donde se titulaba ¿Qué pasa en el Perú? Y hablaba de la problemática del Perú, y también mucho antes ya había sido alimentada este proyecto en su novela proletaria Tustene. ¿A qué se refiere? ¿Qué cuenta la obra Colachos Hermanos? Colacho Hermanos habla de una falsa democracia que viene dando el gobierno bajo la presión de las empresas transnacionales. Y pues claramente está que esta obra, escrita en 1934, no puede ser publicada porque en todas las ediciones lo rechazaban a miedo a tener problemas con el gobierno en marcha. Lastimosamente, nuestro autor César Vallejo no pudo publicar su obra. En 1969, recién su esposa Georgette entrega en el Perú la segunda parte, y en 1979 recién se llega a conocer la obra completa. ¿No? Es una obra sátira, ¿no? Cómo se maneja el gobierno con las corrupciones y todo. Tal vez similar o parecido a lo que venimos pasando. Es una obra muy divertida, muy relatada, con personajes muy pintorescos, pero a la vez muy similares a lo que estamos pasando. Les invito a que puedan ver, a que puedan leer esta obra Colacho Hermanos, ¿no? y tal vez sacar sus propias conclusiones, cómo viene funcionando el gobierno y todas las situaciones democráticas en el Perú. Ante todo, muchas gracias. Buenas tardes, mi nombre es Luis Enrique Tomasto y voy a exponer sobre el tipo de emprendimiento. El emprendimiento es la capacidad que tenemos las personas para sacar adelante ideas de negocios, iniciativas que se conviertan en una realidad. Y son emprendimientos cuando satisfacen las necesidades y están orientados a generar una utilidad. Podemos poner 4 tipos de emprendimiento. Los pequeños emprendimientos son los que surgen de una necesidad específica y que tienen como fin primordial satisfacer también una necesidad inmediata de su emprendedor. Son dirigidos por sus propietarios, son poco rentables y solo cubren las necesidades básicas. Emprendimientos escalables son emprendimientos que nacen de una pequeña unidad de negocio, pero que pueden escalar a niveles superiores. Su principal herramienta es la innovación. Mientras más innovación, más oportunidades de seguir escalando. También mencionar que tienen un alto capital de riesgo. Grandes emprendimientos son empresas grandes con grandes inversiones de capital. Son generadas por emprendedores, inversionistas que buscan una rentabilidad alta. Depende mucho de sus procesos de innovación. Emprendimientos sociales son organizaciones sin fines de lucro, con iniciativas que son tomadas como persona individual, como sociedad,
para darle respuesta a una necesidad social, generalmente orientadas a generar procesos de innovación y desarrollo en el medio ambiente, salud, educación. Su principal fin es dar respuesta a una necesidad social. Nacido el 16 de marzo de 1982, César Vallejo es uno de los más grandes poetas del siglo XX, cuyo origen se centra en un pueblo llamado Santiago de Chuco. Hijo de Francisco y María, tuvo 10 hermanos, hacendados en un hermoso paraje andino. Sus inicios provenientes de una familia humilde y la educación brindada por su madre lo llevaron a impulsarse a través de sus poemas como poeta preciosista, teniendo como principal característica la negativa ante el abuso y a la vez el reclamo de una sociedad clasista donde predominaba la esclavitud, marginación del individuo con menor educación y recursos. Es considerado uno de los mayores innovadores de la poesía universal del siglo XX y el máximo exponente de las letras en el Perú. Al ser un poeta representativo de la cultura peruana, pudo ser narrada su historia a través de documentales, los cuales permitieron a futuras generaciones ser dado a conocer en todas las facetas, no solo como poeta, sino como ser humano. Sus poetas póstumos, poemas humanos, fueron publicados junto con España, aparte de Mí este cáliz, en 1939, gracias al empeño de su viuda Georgette Vallejo. Hablando propiamente sobre los documentales de Vallejo, cabe mencionar que son incontables gracias al desarrollo tecnológico y a la difusión de la universidad como partícipe principal en el desarrollo formativo de profesionales con valores en una sociedad minada por la pérdida del seno familiar y las buenas costumbres. Existen imágenes inéditas encontradas dentro de estas redes sociales. La verdad son incontables y se tiene como registros proliferadas en todo tipo de redes que manejan el tema de videos, así como especiales preparados por nuestros alumnos con fines educativos e informativos, que también nos van a conocer parte de su historia, no solamente como poeta, sino como ser humano. Entre ellos, Hermanos Polachos o Presidente de América viene a estar más que nada orientado a una onda crítica enmarcada en la lucha por el poder. Es una sátira que expone la democracia como farsa burguesa bajo presiones diplomáticas de empresas transnacionales teatrales escritas por el escritor peruano César Vallejo en 1934, pero que no pudo ser publicada en vida al ser rechazada por los editores de esa época. Tiempo después se publicó parte de la obra, que vendría a ser el segundo cuadro, dentro del homenaje internacional a César Vallejo por la revista Visión del Perú, la edición número 4, página 273 a la 282, publicada en Lima en julio de 1969. 10 años más tarde por fin se dio a luz la obra completa, incluida dentro de la recopilación de César Vallejo como teatro completo en 2 tomos, editado por Enrique Bayón Aguirre y con la revisión y comentarios de Georgette Marie-Philippard Travers, viuda del autor. Adicionalmente a eso, fue publicado en el Fondo Editorial de la Pontificia Universidad Católica del Perú en 1979. Colección esta que reúne además otras 3 piezas teatrales del poeta, entre ellas Las dos orillas por el río, Lockout y La piedra cantada. Dentro de las documentales principalmente encontrados en las redes sociales se destaca Sucedió en el Perú, que vienen a ser un documental dividido en 5 partes, dirigido por la actriz Norma Martín. Adicionalmente a eso tenemos algo un poco más antiguo ya, con Hombres de Bronce, comentado por Alejandro Guerrero, el cual fue publicado en el Canal 5, que fueron básicamente los 2 documentales más relevantes que se han encontrado hasta el momento. Lamentablemente, César Vallejo no falleció en el Perú, falleció un 15 de abril de 1938 en la ciudad de París. Y eso sería todo. Buenas tardes. Buenas noches, soy Ruth Anicela Calderón. Me ha tocado hablar del análisis de la obra Colacho Hermanos. Esta obra, escrita por el escritor peruano César Vallejo en 1934, que 10 años después recién logra ser editada por Enrique Bayón Aguirre, ya que inicialmente esta obra estaba inspirada en la sociedad peruana y efectivamente por ese motivo
la exposición de esta obra que enfocaba la democracia peruana como una farsa burguesa bajo las presiones diplomáticas, ¿no? Tanto las presiones de empresas transnacionales, en ese momento no pudo ser publicada. Entonces 10 años después se publicó esta obra. Esta obra estuvo inspirada en la sociedad peruana, que en esos momentos, más o menos en 1930, pasaba por una situación muy crítica en lo político, social y económico. Se había traído el gobierno de Augusto B. Leguía y en el lapso de este periodo habían subido varios gobernantes. Entonces fue así que, enfocado en esto, el autor enfoca esta obra. Esta obra tuvo personajes exagerados, situaciones de mucha ficción que se movían dentro de un juego de lo farsesco y de la realidad existente que pasaba en ese momento y alcanzaba una verdad dramática. Si bien todas las obras de Vallejo siempre tenían este intento de criticar la problemática o un conflicto social, pero esta obra, Colacho Hermanos, logró el objetivo, lo que las demás obras no lograron. Entonces esta obra de sátira, de dramatismo, de mucho propósito de inspiración, logró el objetivo que el autor quería expresar a la sociedad. Estudiante Luis Roberto Fayantón, en esta ocasión les hablaré sobre el comentario que realizó el escritor peruano Mario Vargas Llosa sobre la obra Colacho Hermanos, que fue escrita por César Vallejo. Es importante mencionar que esta obra dio muchísimo de qué hablar, y por ese motivo Mario Vargas Llosa salió al frente y dijo, como dijo César Vallejo: hay, hermanos, muchísimo que hacer. Por aquel entonces, en la época, habían tropiezos y rebalones, del cual América Latina ha ido progresando. Buenos días, les explicaré brevemente sobre los personajes principales de la obra Colacho Hermanos. Orderillas y Dal eran dos hermanos mestizos de origen indígena español, gordas, coloradas, pelo negro, vestimenta pobre y hasta rotosa. Eran dueños de una tienda en Taque, es una aldea en los Andes peruanos. El negocio de ellos prospera cuando se relacionan con personas de alta sociedad y con una empresa norteamericana transnacional en la cual empieza a explotar las minas cerca al poblado. América Latina es un enigma. Los pueblos cansados están de tanta miseria y dolor. Oso Pacha, Pachamama. Los pueblos cansados están de tanta miseria y dolor. Oso Pacha, Pachamama.